espirituales, de retorno, de introspección, mientras que Pesaj tiene que ver con nuestra constitución como pueblo. Por eso es la primera festividad del pueblo hebreo. O sea, la primera es el Shabbat, pero como, digamos, dentro de lo que es el calendario de festividades del pueblo hebreo, encontramos esta festividad, porque incluso la Torá dice, Ahodesh Hazeh Lahem, este mes, Rosh Hodashim, será cabeza de los meses, el mes de Nisan. Y por lo tanto, decimos entonces que es la festividad de Pesaj, que ese Nisan sería la primera de las festividades, cuando se constituye el calendario hebreo. Hasta entonces no podemos hablar que tuviéramos un calendario judío. A partir de ahí se instituye, cuando está saliendo el pueblo judío de Egipto, se instituye el calendario hebreo. Y eso significa que ya tenemos un ordenamiento, un pueblo que se constituye con un calendario, tiene una programación. La persona que tiene un calendario sabe qué viene después, qué va a hacer después, y también tiene que ver con la condición de libre al salir de Egipto, porque la persona que es esclavo, el calendario todos los días son iguales, o no dependen de uno, los días dependen del amo, lo que el amo decida para él. En cambio, el establecer un calendario para uno significa que yo soy libre y que yo en ese calendario me programo, me planifico. Sí. Ahora, el calendario judío depende de Pesaj. ¿Por qué? Porque una de las reglas del calendario judío es que Pesaj siempre tiene que ser en la primavera del hemisferio norte. Esto es así porque el calendario judío es, justamente por eso es que el calendario judío es lunisolar. ¿Qué significa lunisolar? Los meses son por la luna, pero los años se corrigen por el sol. Por eso es que nosotros tenemos cada 2-3 años un mes agregado, que es Adar. Hay Adar Aleph y Adar Bet, hay 2 Adares, ¿sí? Este año no tuvimos 2 Adares. Y entonces, próximo año sí. Entonces, ¿por qué se agrega eso? Justamente porque si fuera solo lunar el calendario judío, como por ejemplo es el calendario de los musulmanes. Los musulmanes tienen un calendario que es solamente lunar. Entonces eso hace que ahora justo ellos van a celebrar Ramadán, está empezando. El Ramadán, que es el mes más importante de ellos, va rotando en el año. Este año es ahora, en marzo, pero dentro de unos años va a ser en julio el Ramadán, y después otro año va a ser en septiembre. Se va moviendo. ¿Por qué? Porque no está corregido el calendario por el sol. Entonces, en cambio, el calendario judío está corregido. Los meses son lunares, pero se corrige por el sol y se agrega ese mes agregado. ¿Por qué? Para que Pesaj no esté dando vueltas por el año, sino que siempre sea en primavera, en la primavera del hemisferio norte. Los nombres de las festividades judías son importantes porque tienen que ver con su esencia. Pesaj, bueno, sabemos que es la salida del pueblo judío, y al salir Dios salteó las casas de los hebreos en la última plaga. Tuvieron que sacrificaron un cordero, que era una divinidad de los egipcios, y la sangre del cordero la marcaron en las casas. Entonces el ángel de la muerte, que pasaba por las casas matando a los primogénitos, salteó las casas de los judíos. La palabra antigua para salteó era Pasaj, y de ahí viene Pesaj, ¿sí? En inglés eso suena mejor, porque ellos dicen Passover, que es como pasar por arriba. Los otros nombres, Zman Geruteinu, época de nuestra libertad, porque es la época de la liberación del pueblo judío, y obviamente Hag HaMatzot, la fiesta de las Matzot, que es el pan que comieron al salir de Egipto. Aquí quiero hablar de este Hag HaMatzot. Ustedes saben,
ahí tenemos una matzá, o varias matzot, varias tablitas de matzá. El gran tema de Pesaj es matzá y hametz. Hametz es lo que leuda. Después vamos a ver cuáles son los granos incluidos en el leudá. Pero ¿qué es lo que convierte algo en hametz? O lo que hace que se pueda hacer la matzá. La matzá es agua, más harina, horneado en un periodo máximo de 18 minutos. Pero si ese agua más harina es 18 minutos y un segundo, ya es hametz. Ya es hametz, porque se supone, nuestros sabios dijeron que eso ya significó que leudó. Entonces, ¿qué nos están enseñando? Que la importancia de un segundo, la importancia del tiempo, cómo tenemos que usar convenientemente nuestro tiempo, porque algo que hasta aquí era matzá, si no lo sabemos usar bien, ya es hametz. Y vamos una más. ¿Por qué 18 minutos? Bueno, es una medida que ellos tienen, pero ellos no tenían un reloj como nosotros tenemos hoy día, y esto fue explicado. Ellos tenían un tipo de medida que en nuestros días lo asocian con 18 minutos. Pero es Jai en hebreo. El tiempo es tu vida. Jai, 18, ¿no? Saber vivir tu tiempo determinará si eres hametz o matzá. Saber usar el tiempo limitado de tu vida determinará si eres hametz o matzá. O sea, hay una enseñanza profunda detrás, que es el saber usar nuestra vida, ese jai que representa el 18, para saber si somos hametz o matzá. ¿Qué es hametz? Es lo soberbio, la vanidad, lo que se infla. En cambio, la matzá es chato, pan de la pobreza, alahmania, como se dice en arameo, pero es símbolo o significado de humildad, ¿sí? De modestia, que nos enseña en particular el héroe principal de la historia de Pesaj, que es, si dejamos a Dios, Moshe, ¿no? Que era muy humilde. Ahora, la palabra matzá y la palabra hametz, ustedes saben que tienen las mismas letras salvo una, o sea, uno es muy parecido. Basta que yo saque una para que pase a ser hametz. Ahora, Pesaj es tan severo, digamos, en lo alágico, en las leyes alágicas, el tema de la comida, que hay algunas cosas que es bueno que conozcan, que son parte de los secretos de Pesaj. Hay un concepto en el judaísmo que se llama Batel Beshishim, que aquí maravillosamente lo encontró nuestra Claudia, que yo pensé que me iba a preguntar ¿qué es eso? Y ella encontró la foto exacta para eso. Efectivamente, quiere decir que sabe lo que es. Batel Beshishim significa anulado en un 60. Esa es la traducción exacta. ¿Qué significa? Que si yo tengo algo que no es kasher, pero es menos de un 60avo de donde está, eso se anula. Por ejemplo, tengo una olla, una cacerola, o qué sé yo, que es toda kasher, o es de lácteo, póngale, ¿eh? Ahí se supone que es leche, eso no sé. Y hay pero algo, acá está agrandado, pero supongamos que es un 60avo de algo de cárnico, bueno, o más chico. En ese caso, la ley de Kashrut dice que eso queda anulado dentro de toda la olla y por lo tanto no lo echa a perder. ¿Entienden? Eso se aplica todo el año, salvo en Pesaj. En Pesaj no se aplica Batel Beshishim. Eso significa que si yo tengo algo hametz, por más
chiquitito y miniatura que sea en algo que está permitido, anula todo lo que está. Esa es una de las cosas severas que tiene Pesaj con respecto al resto del año. Por eso se hace tanto, la gente, ustedes ven que limpia, echa agua hirviendo y algunos ponen papel aluminio y había una, ustedes no sé si habrán visto esa película Unorthodox, creo. Entonces ahí mostraban, no tenía que ver con Pesaj, pero mostraban que alguien entraba, se ve que era Pesaj, entraba a la cocina y estaba todo puesto con papel aluminio. Y entonces la gente que no sabía preguntaba, todo el año tienen así la cocina, la gente no, eso es la Pesaj, entonces le ponen, y exageran y le ponen papel aluminio y todo. Otra cosa. Matzah shmurá. Nosotros tenemos lo que llamamos matzah. Matzah es agua, harina, que está horneado en un periodo hasta 18 minutos, todo el proceso. Pero aparte de eso, aparte de la matzah, hay algunos que dicen no, para los sedarim, y hay quien quiere usarlo durante todo Pesaj, usan una matzá cuidada. ¿Qué significa matzá cuidada? Es una matzá que tanto la harina, que es trigo molido, como el agua que se le echa, fueron cuidados, porque ¿cuál es el tema para que algo leude? Es la humedad. Entonces, que el grano, desde que fue cortado el grano, no estuvo en contacto con algo húmedo. Entonces, se llama matzá cuidada. ¿Por qué? Porque el grano fue y el agua estuvo en reposo el día anterior, entonces todo eso está súper vigilado. Entonces hay muchos que ustedes van a ver que se vende, aparte de la matzá común, una matzá que se llama matzá shmurá o matzá cuidada. Que es normalmente, ¿qué sucede? Es más cara. Claro está. Ahora, volvamos. Ustedes ven que aquí el caballero, el rabino, tiene una matzá redonda, porque las matzot tradicionalmente se hacían a mano, con un uslero, amasadas, y entonces eran redondas. Y de hecho, hasta el día de hoy, hay lugares donde se hace esta matzá redonda, shmurá, que se usa. Hay matzá shmurá cuadrada también, y hay matzá shmurá redonda que algunos usan, que es todavía más cara y bastante difícil de comer, porque suele ser muy gruesa y claro, como está hecha a mano, está muy así, ¿cómo le puedo explicar? No sale a nivel industrial, no sale, es muy desnivelada y que comen para el ceder solamente. La matzá, a partir del momento que se empezó a industrializar y se empezó a hacer fábrica, pasó a hacerse las matzot cuadriculadas, ¿sí? Cuadradas. Porque obviamente las máquinas les resultaba mucho más fácil hacerlo cuadrado y no se perdía pedacitos de masa. Cuando se hace esa matzá a mano, hay una persona que está a un costado, digamos, hay un salón. En el salón hay mesas con manteles plásticos que se van, cada vez que se hace una partida, se saca el mantel y se pone otro. Acá está un señor con harina y viene alguien con agua y le echa agua sobre, y esta persona hace la masa y va repartiendo a distintas personas, y esas personas se llevan el pedacito y con un uslero empiezan así, ¿sí? Y así se expande. Y una vez que terminan, ahora, mientras se hace eso, desde el momento que le echan el agua a la harina, hay alguien con un reloj y dice, y empieza a correr, porque ¿cuánto puede pasar? 18 minutos. Entonces él va diciendo, faltan 8 minutos.
faltan 7 minutos, así va diciendo. Cuando terminan, agarran con una palita y lo meten en un horno que hay, que lo hornea en 5 segundos, porque el horno está a 1000 grados. ¿Sí? Y así van sacando estas mazonas. Terminaron, sacan esa partida, sacan los manteles, ponen otros manteles, agarran otra vez el saco de harina, un poquito, otra vez le echan agua. Esa agua está desde el día anterior descansando, digamos. Se llama Maim Shelanu, reposadas. No Shelanu, nuestra, sino Shelanu. Shelanu es que reposaron, como dice que están desde el día anterior, reposaron toda la noche, ¿sabes? ¿Tú trabajaste? No, yo participé hace muchos años cuando era un adolescente en Buenos Aires, en hacer matzá así. ¿Te paso una pregunta? Sí. ¿Se puede sacar antes de los 18 minutos? Sí. La cuestión es que no pase los 18, pero puede ser antes, claro. No, es toda una cosa organizada. Pero igual, las machos, vuelvo a decir, salen muy desniveladas, gruesas, a veces que uno tiene que para morderla, ¿no? No es matzá así chatita como la hacen las fábricas de matzot. Yo en todo caso viví muchos años a la vuelta de Janowski. ¿Saben quién es Janowski? La famosa fábrica de matzot de Argentina. ¿Sí? Yo vivía a la vuelta, porque yo vivía en la calle Vera, en Villa Crespo, esto quedaba en la calle Acevedo. Pero era una casa, ¿eh? Ustedes piensan que era una cosa. No, uno veía una puerta chiquitita y ahí al fondo se metía y era la fábrica de matzot. Ellos hacen matzá todo el año, fabricaban. Todo el año, no es solamente para ver. Claro que la época fuerte empezaban en febrero, ya enero, febrero ya empezaban a hacer la época fuerte. Salimos de Egipto, Mitzrayim. En hebreo, Mitzrayim viene de la raíz tzar, angosto. También de ahí viene la palabra tzarot o tzures, como dicen en inglés. Tzures es problemas. Tengo tantas tzures, ¿no? Todos saben. Bueno, viene de... El que tiene problemas es porque está en una estrechez, está complicado. Entonces es lo angosto, lo estrecho. Debemos salir de nuestras angustias y estrecheces. Y eso nos ocurre Behol Dor Vador. En la Agadá de Pesaj hay un texto que muchas veces cantamos que dice Behol Dor Vador, en cada generación y generación, Hayaf Adam Lirot et Atzmo, tiene la obligación, el ser humano, Lirot et Atzmo, verse a sí mismo, que ilu como Uyatzami Mitzrayim, como si él saliera de Egipto. Fíjense que la palabra que usa es Adam, no dice Yehudí, no dice judío, no es Adam. Y cuando en la Torá, cuando dice Adam, se refiere a cualquier persona, no importa la fe que tenga. Entonces, en el fondo, lo que nos está diciendo es que hay un sentido casi universal. La salida de Egipto es como un símbolo de la liberación del ser humano, de sus dificultades, de sus problemas, el ir hacia la redención. Por eso dice, Behol, en cada generación tiene que ser humano, verse así mismo, sentir como si él saliera de su propia estrechez, de sus propias dificultades. Ya, ¿qué es lo? Vamos a ir a las cosas. Siempre hablamos que no se puede comer, pero no es que no se puede solamente comer. Uno no puede ser dueño tampoco. No se puede poseer hametz. Ahora, ¿qué es hametz? Se dice hametz son cinco tipos de granos: trigo, cebada, centeno, avena, espelto. Espelto es otro tipo de trigo. Los ashkenazim agregan arroz y legumbres, que no se puede comer. Los sefaradín no están incluidos, por lo tanto se les abre enormemente. O sea, ellos pueden comer arroz, pueden comer legumbres, la mayoría de los sefaradín. Hay sefaradín que tampoco comen arroz, algunos, pero mayoritariamente comen y legumbres. Legumbres son porotos, arvejas,
maíz, garbanzos. No, maíz no. El cereal del maíz. Bueno, no está en el grupo de los cereales eso, pero está incluido entre los prohibidos. Sí. Bueno, después tenemos ahora, ¿qué se hace? Uno hasta la cuarta, se guarda lo que no se quiere tirar. Hasta la cuarta hora se puede comer del día anterior. Ahora explico. Y hasta la quinta poseer. Y se vende. ¿Qué quiere decir esto? No existe, las horas alágicas no son como las horas del reloj. Lo que se hace es se toma, para saber una hora alágica, se toma desde que sale el sol hasta que el sol se pone y se divide todo ese tiempo por 12. Y lo que da es la hora alágica. Entonces, puede dar, depende de la época del año, puede dar 50 y tantos minutos la hora o puede dar 65 minutos, va variando. Entonces, pero una hora significa que desde que salió el sol tengo que contar si es que la división esa da 55, 55 es una hora, otros 55 son 2, otros 55 son 3, así. Entonces, el día si miércoles a la noche empieza Pesaj, desde la mañana hasta la cuarta hora del día puedo comer hametz. Y después de eso ya no puedo, pero tengo una hora para desprenderme, porque ya a partir de la quinta hora ya no puedo poseer hametz, no puedo ser dueño de hametz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, puedo regalar el hametz que tengo, donarlo, comérmelo, y si uno todavía no, uno generalmente le queda, puedo venderlo. Una venta simbólica, por el cual yo le vendo a alguien no judío el hametz. Generalmente lo que se hace es hacer un mandato al rabino de la comunidad para que el rabino venda todo el hametz de toda la gente que le entregó un mandato. Son unos papelitos, uno firma nada más y dice lo que tiene, y él se lo vende a un no judío. Y cuando termina Pesaj, él se lo recompra al no judío en nombre de todas las personas. Entonces lo que la persona hace, puede usar. Lo que sí tiene que hacer es, no solo no puede poseer, sino tampoco lo debería ver. Entonces uno guarda el hametz que tiene en algún lugar, cierra, pone el hametz, un papelito o algo, y se supone que arrienda o vende ese closet donde guardó el hametz también, o sea, todo eso. Y cuando termina Pesaj lo abre y saca el hametz porque se lo recompró su rabino, su representante. Rabino, disculpa que me distraje un segundo. Hasta la cuarta hora comer y hasta la Quinta poseer. ¿Del día anterior? Cuando es miércoles a la noche empieza Pesaj, miércoles en la mañana es eso. Desde las 6 de la mañana cuentas 7, 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4. Hasta las 10 puedes comer. Puedes tomar desayuno, hametz, que lo que te quedó lo juntas, lo pones en una bolsita, lo botas, y lo que te quedó grande, que no te lo puedes, eso entre la cuarta y la quinta se guarda y se vende, pero tú ya no lo haces tú porque tú normalmente designaste a un rabino y el rabino lo vende en representación tuya. Perdón, ¿sabes lo que hago yo? Les doy la idea. Todo lo que queda, por ejemplo, arroz, si me quedó media bolsita de arroz, todo lo que me quedó a media, un cuarto, un poquito, lo regalo. Se lo regalo a mi nana, a quien sea. Y lo que está cerrado, como el arroz, si tengo una bolsa de arroz, poroto, lenteja, lo que sea, lo pongo en una caja, lo llevo a la bodega y chao, hasta después de pesar. Sí, eso es lo que se hace. Eso se vende, claro. Eso es lo que se vende. A mí misma. No. Tú designas a alguien para que lo venda. Lo podrías vender tú también si quieres a alguien, pero generalmente uno designa a un representante, el rabino de la comunidad o el rabino que uno conozca o qué sé yo, y él lo vende como si fueras tú a una persona no judía. Y cuando termina, entonces tú lo tienes guardado ahí, en teoría no es tuyo.
Cuando termina Pesaj, al momento que termina, este rabino, representante tuyo, va y le compra a esta persona que normalmente es algún amigo de confianza, un vecino que lo conoce, que yo, le recompra en nombre tuyo y entonces tú esperas, cuando terminó Pesaj, esperas media hora para darle al rabino el tiempo para hacerlo y después de esa media hora tú vas y puedes sacarlo y volver a comerlo y qué sé yo. Si uno no lo hace esto, y bueno, no está bien porque fue poseedor de Pesaj y en teoría no puede, se llama Hametz Shavar Alav Pesaj, no puede comer eso después. No lo puede comer más. O sea, tiene que dárselo a alguien, regalárselo, qué sé yo. Sí, Abelardo. Sí. ¿Qué hace ella? Bueno, el tema ese también es un tema, bueno, como hablamos de que no hay batel de yijin, es un tema complejo, entonces se supone que toda la vajilla y todo absorbe, en la tradición judía se entiende que lo que tú cocinas absorbe lo que cocinaste ahí, algo absorbe, entonces si es algo de carne, absorbe algo de carne, si es algo de leche, absorbe de leche. Lo mismo si es hametz. Entonces, la costumbre es tener una vajilla distinta para Pesaj o se puede cayerizar eso. Para cayerizarlo, depende el tipo de material y de uso que tenía. Por ejemplo, una cacerola o una olla, hay que meterlo en otra más grande o por pedazos en agua hirviendo. Hay que lavarlo antes, no usarlo 24 horas y después se pone en esa agua hirviendo, se saca y después se pone en agua fría y quedó cayerizado para Pesaj. Así se cayeriza para cualquier cosa. Si no fuera para Pesaj, para cual también se cayeriza. Sartenes, algunos dicen que basta con ponerlo hirviendo, otros dicen que hay que ponerla con un soplete, calentarlo totalmente o ponerlo sobre fuego directo, porque dicen que absorbió a través del fuego, ¿no? Cosas, hornos o qué sé yo. Pero ahora, hay una diferencia entre Ashkenazim y Sefaradí en esto. Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con materiales de vidrio. Los Ashkenazim dicen que el vidrio para ellos absorbe, por lo tanto, lo que es de vidrio tiene que ser, si es posible, cayerizado de la misma manera que ponerlo en agua hirviendo. Ahora, si se va a reventar en agua hirviendo, no se puede cayerizar ya, pero se pone en agua hirviendo. Los sefaradín dicen que no y que el vidrio no absorbe, por lo tanto, si yo usé algo hametz o usé algo lácteo y después quiero usar cárnico, basta lavarlo y con eso está bien, porque dicen que el vidrio no absorbe. Por eso en ese sentido los sefaradín es más fácil para ellos. Ellos usan una vajilla de vidrio para sus cosas y no necesitan cayerizarlo, hasta que lo laven, como toda la vajilla hay que lavar. O sea, si tú comiste en un plato igual tenés que lavarlo. Son inteligentes los sefaradín, ¿no? Para saber si absorbe, se echaba tinta. Entonces, si se manchaba el pocillo, el vaso, absorbía. Pero el vidrio no absorbía, entonces nosotros usamos platos. Hay cosas que no se pueden cayerizar, por ejemplo, cosas de cerámica, se dice que absorbe y es imposible, aunque le pongas en hirviendo, qué sé yo, no se puede cayerizar. Pero hay otro tipo de platos que sí se pueden cayerizar. Y los platos, cuando hay tanta gente y uno compra platos desechables de No, si una usa, hay gente que no quiere hacer eso, entonces usa puro desechable durante Pesaj, no hay ningún problema. Claro, uno compra plato desechable y todo desechable y chao. Una consultita. Sí. Tengo una tremenda duda con respecto a la harina con que se hace la matzá. Sí. En aquellos tiempos en Israel la harina era integral, no existía la harina refinada. Eso se ha perdido, pareciera, porque la matzá se hace con la harina refinada.
Hay matzot, hoy en día hay matzot de huevo hecha con, hay matzá Y hay harina de integral. arroz, de almendras, de Sí, otras sí, cosas. pero la matzá normal, tradicional, es de harina, como tú dices, Es grande. no, de harina normal, digamos. Pero ¿cuál es la harina normal? La harina blanca. La blanca, La molienda no es la blanca. ¿cómo? No es la blanca. Es la molienda del trigo lo que implica una harina integral que tiene que está completa, no se bota la cáscara. La cáscara, ya. Eso se ha perdido. Sí, eso se ha perdido, sí, claro. Sí, 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 sí. Pero hay partidas que traen hecho con harina integral. Se hace, a veces, no sé si acá llega eso, pero yo he visto. La harina blanca, obviamente. Sí, sí, claro. Y lo otro, los alimentos que no se conocían en Israel como la avena, ¿por qué se incorporan como prohibidos si no existía? Se incorporó en la Edad Media todo eso, cuando la mayoría de la comunidad judía vivía en Europa. Sí, y también las prohibiciones que tienen que ver con legumbres, ¿no? También son de Europa. Arvejas, lentejas, soja, girasol, semilla amapola, incluso algunos incluyen el maní como prohibido. ¿Por qué esto? Alguien me preguntó por qué. Porque se dice que este tipo de cosas podía aparecer granos de trigo ahí. Entonces, por el temor de que pudiera haber, se prohibió. ¿Sí? Se prohibió estos granos. Ese es el motivo por el cual... ¿Y almendras, perdón? O se parecía a productos hechos de granos prohibidos. ¿Almendras? Almendras se puede, nuez se puede No también. estoy segura, pero almendras no estaba. Se puede, yo creo, sí. Hay gente que va con tal de, qué sé yo, no va a hacer nada porque no quiere, pero en principio se puede. Ah, sí, eso le voy a explicar. La matzá es considerado como pan, nada más que pan para pesas. Por lo tanto, cuando nosotros comemos matzá, se dice sobre la matzá amotzi lechem min haaretz. Y cuando el viernes y Shabbat, que uno come jalá, en vez de comer jalá, come matzá. 2 matzot en vez de 2 jalot, y se dice amotzi lechem min haaretz. Lo que pasa que en el Seder, ustedes van a ver que se dicen 2 brajot. Una es Asher kichanu bemitzvotav etzivanu al ajilat matzah, que nos ordenaste en la sanidad de comer matzah. Eso se dice para cumplir la mitzvah de comer matzah en el Seder. Por eso se dice eso, y también se dice amotzi las 2 brajot, amotzi lechem min haaretz. Pero el resto de la semana, porque tengo que cumplir ahí la mitzvah, el resto de la semana, 2 cosas. Si yo no quiero comer, yo no puedo comer hametz, pero si no quiero comer matzah porque no me gusta, me cae mal, puedo no comer matzah. La única obligación es comer en el Seder para cumplir la mitzvah. ¿Sí? Y segundo, cada vez que como matzah no tengo que decir al Baruch Atah Asher Kideshanu que nos santificaste, sino se dice amotzi lechem min haaretz, nada más. Porque el resto del tiempo es como pan. Y solamente tengo que decir en el Seder, por la mitzvah, que nos ordenaste santificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Creo que amotzi lechem min haaretz. Hay que verlo en la Gadá. Pero está en la Gadá eso, ¿eh? Uno sigue en la Gadá, está todo no tiene que saber nada de memoria. Usted toma un pedazo de matzá y dice esta brajá y la come. Mimuna, una tradición de los sefaradín. Cuando termina Pesaj, hay una tradición que surgió en Marruecos, entre los judíos sefaradín de Marruecos, que es que hacen una festividad, una fiesta, cuando termina Pesaj y vuelven a comer hametz, que se llama Mimuna, que no se sabe bien de dónde viene ese nombre. Algunos dicen que viene de emuná, fe, otros
dicen que esto tiene que ver con el padre del Rambam, de Maimónides, que se llamaba Maimón, por eso él se llamaba Moshe ben Maimón, Maimónides. Entonces de ahí viene Mimuna, pero hacen cosas de Hametz mucho, cuando terminó ya Pesaj en la noche y salen, hoy en día se convirtió en una fiesta y con cosas dulces y todo tipo de cosas ricas. En Israel se popularizó mucho y mucha gente ya no, sefaradí lo hace y muchos salen, como ya es buena época, es primavera, salen a los parques, incluso en la noche, a celebrar y esto es una celebración bien bonita y significativa. ¿Y pueden preparar la masa en Pesaj todavía? No, tienen que ponerse todo rápido, hacerlo en la noche. Bueno. Acá. Sí, ¿Qué Anita. pasa, por ejemplo, si yo tengo calor, congelada? Sí. Por mucho que tenga el tipo, ¿la puedo dejar en el congelador o la tengo que iluminar en Pesaj? Tú puedes dejarlo, primero que no la veas, lo tienes que envolver en papel de aluminio, no sé. Y deberías, claro, lo que pasa es que si tú tienes otras cosas que vas a usar en Pesaj, no deberías tenerlo todo junto. Porque lo que tú puedes hacer es dejarlo ahí, cerrar el congelador, o no sé dónde lo tiene, o un congelador. Lo que podría hacer es taparlo todo eso y estás diciendo que vendes ese pedacito o arriendas ese pedacito. Y el resto de las cosas que usas en Pesaj lo tienes separado. Claro, pero la gracia es que ella quiere dejarlo para después. Ahora tienes, cuando se hace el mandato, a ver, uno no se acuerda, pero uno tiene que poner jalot que tengo en la casa, debería poner todo el listado de cosas que se le manda al rabino para que cuando lo vende. Debería juntarlo todo abajo y tapado, si se puede con algo. Como entonces tú estás diciendo este pedazo, claro, sí, sí. Sí. Claro. Sí, así se hace. Si uno... Sí, uno lo que tiene que hacer uno es todo lo que tiene Hametz, si va a querer usarlo, lo tiene que poner en un closet o en la bodega o en un lugar, ojalá tapado, y eso es, se le entrega un mandato a un rabino para que él venda eso y también arriende o venda el pedazo donde está puesto eso a una persona, el Hametz a una persona no judía y se lo recompra cuando termina Pesaj, entonces tú puedes después volver a ponerlo en donde quieras. ¿Cuánto dura Pesaj? 7 días en Israel, 8 en la diáspora. Entonces por eso hay fase de Pashiot. A veces resulta que el último día de Pesaj cae el octavo, el Shabbat. Entonces en Israel ya no es Pesaj y se lee la lectura de la Torá que corresponde a ese Shabbat, pero en la diáspora no, porque el Shabbat es Pesaj, entonces hay una lectura especial. Entonces eso hace que haya un desfase entre lo que se lee en Shabbat en la diáspora y lo que se está leyendo en Israel, que después de unos meses se vuelven a juntar. ¿Saben? Eso habría que explicarlo más, pero eso hace que se produzca un... Pasa a veces que uno se encuentra como en Israel están leyendo la parashá Tzaf y acá estamos leyendo Baikra, vamos como atrasados. Pasa eso, pasa muchas veces. Eso sucede cuando el último día de Pesaj en la diáspora es sábado, el octavo, mientras que en Israel el séptimo, que es el último día, es viernes. Rabino, en Sí. general, cuando siempre hay un día más en la diáspora, en cualquier fiesta. Y entonces, como que pero gente no pesca los sábados, o sea, lo pesca, pero igual en Israel ya no corre, entonces aquí tampoco. O sea, como que no es tan es importante, pero no tanto. Es así.
igual de importante que todo lo demás. Había que tomarlo con la misma seriedad. De hecho, han colocado en todos los Sheta Regalim, pusieron el servicio de Discord justamente el último día de Pesach. Cosa que en Israel es el séptimo día. ¿Cómo era Pesach en la época talmúdica? Bueno, en la época que existía el templo, se hacía el ritual llevando un corderito que era sacrificado, era un corbán que se llamaba corbán shlamim, corbán de paz, de celebración, y ese cordero que era sacrificado se asaba, y así que imagínense el olor que había en Jerusalén, y se comía con matzá y con merorín y se hacía como el ser con el cordero. Se quemaba y había que comérselo todo, no podía quedar, entonces por eso la tradición de que viniera la familia, para que no sobrara nada, entre todos se lo comían. Ahora, ya, eso es, matzá es como halal Shabbat, porque alguien me preguntó. Ahora, toda la historia, todas las leyes de Pesach están mencionadas en la Torá, pero desarrolladas de manera, digamos, detallada, todo en un tratado que se llama Masejet Pesachim, que es del Talmud, el tratado de Pesachim. Avanzamos. Ya. Búsqueda del Hametz. Bueno, ¿qué pasa? Dijimos que si el miércoles a la noche es Pesach, el miércoles hasta la 4ª hora puedo comer y hasta la 5ª hora poseer. Pero la verdad es que uno habitualmente ya semanas anteriores días anteriores empezó a limpiar su casa de hametz, porque hay mucho y porque no alcanza suficiente tiempo. Entonces, el día anterior, esto sería el martes en la noche, si es el miércoles en la noche empieza Pesach, el martes en la noche se hace simbólicamente una búsqueda del hametz. Simbólica relativo, porque en realidad uno puede tener hametz todavía a esa hora, así que, pero se supone que uno limpió y lo que hace es buscar el hametz. ¿Cuándo se hace esto? La noche debería, cuando ya es oscuro, pero cuando todavía los niños no se fueron a dormir, la gente está despierta, y la tradición antigua era hacerlo con una vela, uno enciende una vela y tiene la habitación oscura. Hoy en día no es necesario, se enciende la vela así también, pero no es necesario que la habitación esté oscura. Uno puede tener encendidas las luces, enciende una vela y va con hay un kit de búsqueda del hametz. La tradición era con una pluma, se juntaba, y con un cucharón. La pluma se juntaba y con el cucharón se llenaba y se ponía en una bolsita. ¿Sí? Una bolsita, y esa bolsita se llenaba con todo el hametz. Se dice una brajá, para no que la brajá sea, se dice de batalá, o sea, una brajá que, como si yo digo una brajá y no se cumple lo que dije en la brajá, se dice que la brajá fue sin sentido, y no es bueno hacer eso. Entonces, imagínense, yo ya limpié todo el hametz, no voy a encontrar hametz, entonces la costumbre es dejar de todas maneras pedacitos de hametz en la casa. La Kabbalah dice que tienen que ser 10 pedacitos, entonces se dejan pedacitos chiquititos envueltos para que no se desparrame, envueltos en papel, puede ser celofán, y que se vea, algunos dicen, otros dicen que no, que se puede poner con papel aluminio, en distintos lugares de la casa, y se va juntando y se pone en esa bolsa. Y eso se deja hasta la mañana siguiente. La mañana siguiente, entre la 4ª y la 5ª hora, vamos a ir otra vez. Se hace, ahí está, el piur hametz, que es la quema del hametz. Hametz que yo ya no vendí o no voy a vender, que tampoco me lo voy a comer, hay que eliminarlo. Hoy en día se puede eliminar tirándolo, qué sé yo, en la basura y que se lo lleve alguien,
o por el water, qué sé yo, pero hay una tradición muy antigua que era que el hametz se quema, pero lo poquitito, entonces se juntan todos los que están en la sinagoga, en la cuadra, y si no uno solo, y fuera de su casa quema ese hametz. Eso se llama biur hametz, la quema del hametz, se dice también una brajá, y se tira ahí y se quema ese hametz, ¿sí? Que es el que se recogió el día anterior, más lo que quedó, supónganse, migas del desayuno, qué sé yo, lo que... Ahora, ¿qué pasa después de la cuarta hora que no se puede comer hametz? Uno puede comer, pero no hametz, ¿entiendes? Si quiere comer una manzana, eso no es hametz, si quiere comer un pedazo de... Aunque ya la casa debería estar kasher le Pesaj a esa altura, ¿no? Ya, cuando se destruyó el templo, esto fue reemplazado, desaparecieron las ofrendas, los sacrificios, de eso vamos a hablar hoy en la noche, porque empezamos a leer el libro de Vaikra, y esto fue reemplazado por la plegaria, y la Agadá, cuyas partes ya existían, se terminó de completar. Y la Agadá es un texto muy antiguo, gran parte de la Agadá ya está en el Tratado de Pesajim. Después se agregaron algunas canciones, por ejemplo, a la Hat Gadiá, esas cosas se agregaron después, en la Edad Media. ¿Sí? Hat Gadiá y otros poesías están hacia el final de la Agadá. Pero el grueso de la Agadá ya está en el Tratado de Pesajim, y el Seder se convirtió en una cena educativa, una experiencia única solo del pueblo judío, que se parece, según dicen, está tomado, hay que pensar la influencia griega, del simposio griego. El simposio griego era una comida intelectual que hacían los griegos, donde conversaban sobre distintos temas y a la vez picaban, comían. Y el cordero desapareció como centro y quedó... Ahora, ¿por qué se sacrificaba el cordero? Porque el cordero, dijimos, era una divinidad de los egipcios, y los hebreos sacrificaron un cordero. Con eso ya estaban dando a entender que se estaban liberando, porque a pesar de estar bajo el dominio de los egipcios, estaban dispuestos a sacrificar el cordero. Y para que todos se enteraran, lo asaron. ¿Por qué todos se enteraran? Porque se olía. Si lo cocino solamente en una olla, no sale ese olor. Ya, el Shabbat anterior a Pesaj se llama Shabbat Agadol, porque se produjo ya, en ese momento ellos ya tomaron el cordero y se lo llevaron a la casa. Y por eso se llama el Gran Sábado, porque ya se sentían libres. Ahora bien, vamos a entrar a la que hará, que es la bandeja de Pesaj. Acá tenemos una que hará. La costumbre es poner 3 matzot debajo de la que hará, o si no a un costado. Esas 3 matzot representan, puede ser los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. También puede ser los 3 grupos en que se divide el pueblo de Israel, que son sacerdotes, levitas e Israel. Se coloca alrededor de la que hará agua con sal, que representa las lágrimas que vertieron los judíos, los hebreos en Egipto como esclavos. Se van a tomar 4 copas, de eso habla el Tratado de Pesajim. El número 4 es un número que se repite en el Seder. 4 copas, 4 preguntas, Manishtaná, 4 hijos, matriarcas, hay 4 matriarcas, Sará, Rivka, Rachel y Lea, y las 4 copas responden a 4 expresiones de liberación que aparecen en el libro de Éxodo, Shmot, en el capítulo 6 y 7. Ahí dice: Veotzeiti, Vegal, y saqué, y redimí, y liberé, y salvé al pueblo. Hay una quinta expresión. Como no se ponían de acuerdo los rabinos por esa quinta, si correspondía una quinta copa, entonces se puso la copa de
Eliyahu. La copa de Eliyahu, el profeta, que se dice que el profeta Eliyahu viene a nuestras casas en el Seder a acompañarnos anticipando la redención, porque Nisan y Pesaj son meses de Geulah. Redención significa que llegará el Mashiach algún día, en esta época. Bueno, los elementos simbólicos, Zroa, que es, esto viene a reemplazar al cordero, Beitzá, huevo duro, que representa el Corbán Hagigá, que era parte del Corbán Pesaj. Había otro sacrificio que se llevaba al templo, obvio que también se lo simboliza como el pueblo judío, que cuanto más se lo cocina como el huevo, como más se lo castigó, más duro se pone. Tenemos el jaroz, el maror. Bueno, en este caso pusieron el hrei, pero también podría ser lo mismo que el hazeret, que es lechuga, una lechuga amarga. Jasia se dice, que es lo amargo, la amargura del pueblo judío en la esclavitud. Jaroset, ¿sí? Esa mezcla de manzana con vino, a veces le ponen nueces, y que es dulce y que representa la masa de lo que construyeron los esclavos hebreos, y el carpaz, que es una verdura que representa el Haga Aviv, la fiesta de la primavera, porque es primavera, y aparte la palabra carpaz al revés se puede leer 6, las amas vale 600.000 fares que trabajaron duro. Con el maror se come, una parte se come solo y otro se hace un sándwich, que es lo que hacía Hillel, el gran sabio Hillel. En la época existía el templo, porque decía matzot, un merorim, comeréis matzot con merorim. Entonces hacía un sándwich y también mojaba esto en el maror en el jaroset. Sí. Porque se terminaron las ofrendas, los sacrificios. Si nosotros pusiéramos un cordero o comiéramos un cordero, estaríamos volviendo a hacer lo que se hacía en la época del templo, y eso no se puede hacer hasta que no algún día se reconstruya el tercer templo y venga el Mesías y reconstruya. Si no, estaríamos volviendo a hacer lo mismo. No, se pone como simbólico un pedazo, puede ser un pedazo de pollo quemado, una ala, puede ser un pedazo quemado para que uno no lo coma, y simplemente para que esté ahí. Bueno, hoy en día han incorporado otras costumbres. Por ejemplo, hay quien pone, aparte de las 4 copas, que es vino, tiene que ser, ponen un vaso de agua. Un vaso de agua. ¿Por qué? ¿A quién representa el vaso de agua? A una figura que fue muy importante, pero que no está considerada, que es Miriam. Entonces el movimiento feminista dice, no es que ponen el vaso, pueden tomarlo, no tomarlo, pero ponen el vaso de agua representa a Miriam. ¿Por qué Miriam? Gracias a Miriam había agua en el desierto. Entonces, gracias a Miriam, porque dicen que mientras ella estaba había como un pozo que los acompañaba, ¿no? Un pozo que era milagrosamente móvil, el pozo. Y cuando ella murió, hubo problemas con el agua, inmediatamente cerrada. Entonces, ella representaba, en mérito de ella había agua, por eso algunos ponen un vaso de agua. También hay movimientos liberales que aparte agregan una naranja. La naranja es símbolo de inclusión, ¿sí? Inclusión. Representa, uno dice a la mujer, o representa a todas las minorías que puede haber en la sociedad. Entonces está esa naranja, ¿sí? La agrega. Esas son cosas modernas, ¿sí? Modernas. Hay que traer a Miriam, sí. Así es. Bueno, el Seder tiene 15 etapas. Por eso se dice que es
y el número 15 forma el nombre de Dios, Yud-Hei. Entonces es como una ascensión que uno va subiendo hacia Dios. Y está armado de tal manera para que ojalá la gente, el niño, lo que la gente pregunte. Perdón, Yud-Hei no es. Yud-Hei no es 18. Yud-Het es 18. Yud-Hei es 15. Yud 10, Hei 15. Y 5. Yud-Hei. Que el niño. Bueno, el ser está armado en dos partes, ¿sí? Que normalmente se hace la primera parte con suerte y ahí se terminó, pero tiene dos partes, que es antes de la comida y después de la comida. Y en cada una de esas partes, en distintas partes se van cumpliendo, es como etapas, por eso se llama seder, orden, porque está ordenado de una manera especial para que uno pueda seguir ese orden. Y todo eso está establecido en el Tratado de Pesajim, en el Masejet Pesajim está todo explicado y está toda la discusión entre los rabinos, qué cosas incorporar y qué cosas sacar. Pero es sin duda una cosa, un acontecimiento único el Seder, ¿sí? Yo no sé si hay en otra religión algo parecido, una especie de comida educativa. Sí. Muy bien, el aficomán. El aficomán, la palabra aficomán viene del griego, significa eifikume, que era postre. Postre. Por eso se come el aficomán, se come al final de la comida y se entiende que después que se come el aficomán no se come nada más, el resto del ser. Y viene viene a simbolizar justamente lo que preguntaron, que no se come hoy el cordero. Entonces se come ese pedacito como postre que recuerda el cordero que se comía en la época que existía el templo. Y ese es el rol que cumple el aficomán. ¿Y por qué se come para que los niños lo busquen? Sí, no, mira, la verdad es que el aficomán hoy en día cambió. Los que lo robaban eran los niños y no dejaban seguir el seder, porque para seguir el seder, la segunda parte, lo primero que se hace es comer el aficomán. Entonces el seder no podía. Entonces uno decía, porque ustedes saben que se corta los 3 matzot, hay una del medio que se corta en 2 y uno de los pedazos se guarda como aficomán y los otros se usan para comer en el seder. Entonces, el que se guardó como aficomán, los niños lo robaban. Entonces, al robarlo, decían, ¿dónde está? Tenemos que comer el aficomán. Ah, nosotros lo tenemos. Bueno, dénmelo. No, que queremos un rescate. Ahora, hoy en día, los padres esconden el aficomán y los niños reciben piden y el que tiene el premio, pero en realidad el origen era ese, de que los niños se escondían y pedían un rescate para que pudiera seguir el seder. Una cosa, como estaban las niñas israelíes, quería contar mi vida israelí. Sí, Cuando claro. llegaban en el aficomán, el cabello que vivía llegaba al más chiquitito y ese más chiquitito del aficomán para que lo mantuviera durante todo el ser diferente al cabello. Eso era la clase. Entonces lo traía, ese niñito lo traía para seguir la ceremonia. Así lo vivió como 100 años. ¿Cómo es? ¿Para qué traía el aficomán? Sí, por más chiquito de la Paula, la más chiquita, tenía el aficomán aquí porque vivía cerca. Ah, sí. Bueno, ojo, los sefaradí tienen otras costumbres también de pasarse la matzá de hombro en hombro, ¿sí? Porque recuerda cómo salían los judíos de Egipto, ¿sí? Entonces como que van. También en mi casa pasaba lo mismo y el más chico se daba la vuelta y decía 12 años. Entonces sí, Con eso se daba la vuelta.
A la mesa. Sí. Para la Ficomán, claro, una servilleta. Sí. Bueno, figuras importantes del Éxodo, tenemos a Moshe. Sin embargo, en la Gadá casi no aparece ninguno, no aparece Moshe, para que quede el rol de que Dios es el que sacó él mismo a los judíos de Mitzrayim. Pero evidente que tenemos Moshe, Yochebed, la mamá, Miriam, la hermana, y la hija de Faraón, que tiene un nombre, aunque en la Torá no aparece, le pusieron un nombre hebreo que es Batia, que es como hija de Dios sería, porque ella fue buena con Moshe y lo crió. Entonces esas son las figuras importantes. Fíjense que la mayoría son mujeres, ¿sí? Las mujeres siempre, de hecho, dicen nuestros sabios, por 4 motivos fueron sacados o liberados los judíos de Egipto, porque no cambiaron sus nombres, no cambiaron su lengua, no cambiaron su vestimenta, en el fondo mantuvieron su identidad, serían esas 3 cosas, y por las mujeres justas que tenían, o sea, las mujeres que ocuparon un lugar central en el derecho que tuvieron los hebreos de Israel de salir. Ocupan, sí. O que ocuparon, sí. Entonces, o deberían ocupar. Se usa, aunque es considerado de eso, hoy en día la gente, Bati es como un nombre antiguo, es como, uno le pone a sus hijos ahí, Mijal, cosas así, y en Israel ya son nombres viejos ya. Bati, se pone de repente, pero no es muy común, entre la gente muy religiosa, sí. Pero en Israel están poniendo nombres nuevos hoy en día que uno dice... Rabino, Miriam también de repente metió la pata cuando le dio la famosa lepra. Sí, con Aarón, sí, bueno, todos tienen, no hay perfectos. Bueno amigos, que tengamos un buen Pesaj. Sí, todas las verduras se vuelven. Quiero decirles que los dejamos invitados el jueves, el viernes 21 de abril, Adelanto de Científicos 1, Judaísmo y Trasplantes, vamos a ver, sí, de Rosh Hodesh. Sí. Y relacionado con actividades próximas, el próximo jueves es el edicto de Granada, donde se recuerda la expulsión de los judíos de España. Y se va a recordar a una figura poco conocida que se llamaba Doña Gracia